Hola, ¿qué tal mi amigo, mi amiga querida? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, desearte que estés gozando de las bendiciones del Señor, que tengas una semana llena de prosperidad, donde tus planes vayan en concordancia con los planes de Dios, que siempre son los mejores. Una vez más acá, feliz de poder compartir contigo un estudio más de una lección maravillosa, de un trimestre que nos habla acerca de unos temas tan indispensables para nuestra vida espiritual, que además están genial para todas esas personas que están empezando a caminar en este camino de la vida cristiana. Y bueno, creo que son temas que si nosotros con la ayuda de Dios los podemos poner en práctica, vamos a lograr realmente tener una vida cristiana más sólida, más consistente y que pueda avanzar de victoria en victoria. La lección para esta semana es una lección hermosa que se titula El papel de la Biblia, el papel de la palabra de Dios. Yo desde acá saludo a cada persona que puede recibir este contenido, que puede ser de provecho para su vida. Yo soy el primer bendecido y quiero saludar a toda la familia espiritual que se encuentra diseminada en muchas otras iglesias por donde nos ha tocado estar y hacer ministerio. Mi país, por supuesto, Venezuela, mi iglesia de Maracay y cualquier otra de las iglesias donde puede llegar este estudio en un momento dado, así como luego algún hermano y amigo de la iglesia de Selva Alegre en Ecuador, donde también estuvimos durante un tiempo haciendo ministerio. El ministerio que pudimos desarrollar en Colombia, en la iglesia Sol de Justicia, donde tenemos pues amistades hermosas que nos trajimos acá, muy atesoradas en nuestro corazón. Y pues ahora acá en los Estados Unidos, donde nos encontramos, saludando a todos mis hermanos de las diferentes iglesias, especialmente de la iglesia de Coinonía, donde estamos pues ejerciendo un liderazgo en este tiempo junto a mi familia. Saludos para todos ustedes. Les invito a que puedan unirse cada vez más al estudio de la palabra, como lo vamos a ver en esta mañana, que es indispensable para poder tener una vida espiritual sana, sólida, revisar, estudiar la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo por usted mismo, no solo conformarse con un estudio dirigido que suele ser muy bueno. Cada quien tiene que cavar en esta mina preciosa de la palabra de Dios por su propia cuenta, pero bajo la dirección del Espíritu Santo para que su fe se fortalezca cada día. Comparta, por favor, este estudio. Suscríbase al canal de YouTube y esto va a permitir entonces que pueda llegar a más personas. Así que quiero iniciar este estudio que, vuelvo y repito, se titula El papel de la Biblia. Y es una lección, como ya dije, importante que nos invita a reflexionar acerca de qué papel está ocupando la Biblia y su estudio, su escudriñamiento en nuestra vida diaria. Pues no es un libro cualquiera. Es un libro que ha recibido muchos ataques a lo largo de toda su historia de casi 2000 años, desde que fue escrita. Y fíjese usted cómo podemos conseguir en ella ver el reflejo del carácter de nuestro Señor, del Dios que dio a su Hijo por nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, cómo podemos ver el poder del Espíritu Santo que está actuando constantemente en nuestra vida. Un libro que ha sido atacado, un libro que se trató de erradicar y nunca se ha podido lograr. Es el libro más vendido de todos los libros, que no pierde vigencia. Es un libro por el cual muchos sufrieron persecución, maltratos y hasta la muerte, solo por ellos defender la palabra de Dios, solo por ellos compartirla.
traficar con la palabra de Dios para que por lo menos una porción de ella pudiera llegar a rincones donde no se tenía el contenido de este precioso libro, so pena de muerte y maltrato de estas personas que consideraron que era indispensable que el mundo pudiese conocer de esta verdad que encontramos en las páginas de las Escrituras, que son palabras inspiradas por nuestro Dios. Sin embargo, fíjense usted la paradoja. Un libro que se atacó tanto, un libro que Satanás trató de erradicar y de evitar que llegara a las manos de las personas, y mientras más ataque sufría, más era el interés que las personas tenían por conseguir por lo menos una porción de la palabra y comerla con voracidad, porque sabían que había una receta especial para conseguir solución a sus problemas y sobre todo el camino hacia la vida eterna. Creo que al final Satanás pues descubrió, pienso yo, que la estrategia tal vez no era ir en contra de ella, porque como que la naturaleza del ser humano es como la de mientras más me prohíben algo, más insisto en poder tenerlo. Y hoy día podemos tener la Escritura a placer. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Hoy en día la pregunta no sería, o la recomendación no sería a tener y lograr conseguir una Biblia, porque la mayoría de las personas tienen o tenemos no una, sino varios ejemplares de la Biblia. Pero la gran pregunta no es si la tenemos, sino si la estamos aprovechando y si la estamos estudiando. ¿Ok? Yo entiendo que hoy por hoy tenemos muchas herramientas digitales, tenemos la Biblia en nuestros dispositivos, tenemos la Biblia en audio, y eso está muy bien, porque eso facilita que usted la puede llevar a cualquier lugar, y que mientras usted incluso está realizando alguna u otra actividad, usted puede estar escuchando la palabra de Dios también. Yo voy casi todas las mañanas a hacer ejercicio, y mientras estoy haciendo ejercicio, pues estoy escuchando una porción de la palabra. Eso está bien. Pero qué lamentable es que hoy día que tenemos pues mucha más facilidad de tener la Escritura con nosotros, pues ya la descuidamos. Ya ni siquiera abrimos la palabra de Dios o encendemos la palabra de Dios, sino que nos conformamos simplemente con lo que cualquier otro nos puede dar a través de las redes, herramienta que es importante, que es provechosa, pero que no nos podemos conformar con ello. Entonces, ¿por qué es importante la Escritura? La lección de esta semana es una invitación a que nosotros podamos entender que el poder de la palabra de Dios es inmenso, es un poder para salvación, es un poder para transformar la vida de aquel que se acerca a ella con el espíritu correcto. En la primera sección de este estudio nos hablaba el día domingo de que es un arma poderosa. Fíjese usted, es un arma poderosa o para el bien o para el mal, ¿sabe? Sí, señor, porque el mismo cuchillo que usted puede usar para preparar ricos alimentos, también lo puede utilizar para asesinar y hacerle daño a otra persona, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo mismo ocurre con la Escritura. Cuando la misma se desvirtúa, pues puede hacer mucho daño. Precisamente cuando el problema de Satanás no es que tú tengas o no la Escritura, sino que sencillamente quieras adaptarla o descontextualizarla y adaptarla y entenderla a tu manera. Y simplemente escoger cual carta en un restaurante donde te dan las opciones para comer, tú seleccionar qué es lo que te provoca, qué es lo que te gusta y lo que no lo desechas. Es separar y quitarle la autoridad a la Escritura que viene dada ¿de quién? De la autoridad que Dios mismo tiene. Porque ¿qué es la Biblia?
Es la revelación del carácter del Padre. ¿Y quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Es el soberano. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dueño de todo lo creado. Porque por Él fuimos creados y por Él todo subsiste. Entonces, fíjese usted que puede, cuando se le da un mal uso a las Escrituras, causar mucho daño. Ahora, hablando positivamente acerca del poder de la Escritura como el arma más poderosa, ¿en qué consiste? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando nosotros logramos, como dice acá Hebreos 4:12, a entender y a descubrir en la Escritura el poder que tiene, que declara que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo del ser, evidentemente vamos a encontrar que tiene un poder inmenso, porque la palabra de Dios va a tener la llave que va a abrir las puertas que están cerradas, va a abrir el candado que tiene o va a romper las cadenas que tienen encadenadas a muchas almas. Va a ser el que va a abrir la compuerta hacia el manantial de las bendiciones que van a fluir y refrescar el alma seca, sedienta, desesperada. Va a ser ese bálsamo que va a venir a sanar y a curar las heridas de aquel que ha sido maltratado, que ha sido herido. Va a ser ese paño o ese pañuelo que va a secar las lágrimas de todos aquellos que sufrimos o hemos sufrido. Va a ser esa fuente de esperanza cuando sentimos que todo ha acabado, que todo ha fallado. Va a ser esa vara de corrección que va a dirigirnos y a traernos de vuelta por el camino correcto. Qué importante es esto. Ahora, cuando entonces tomamos la Biblia como cualquier otro libro más, cuando le quitamos a la Escritura la autoridad que ella tiene, que no se la doy yo, que no se la da mi iglesia, ni tu iglesia, ni ningún ser humano, sino que su autoridad consiste en que es la revelación del carácter del Padre, que ha sido desvirtuado desde el cielo, en los mundos no caídos, en nuestro mundo, y en ella está la verdadera revelación del carácter del Padre, sobre todo en la manifestación maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, la Biblia tiene un poder sin igual. Un poder que Satanás no quiere. No quiere que tú y yo tengamos, que tú y yo aprovechemos, ¿sí? Y que además Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que cada día que despertamos se nos vaya las horas del día, sobre todo las primeras horas de la mañana. Usted puede leer la Escritura a cualquier hora. Usted puede orar a cualquier hora. Pero por supuesto que existe un poder especial en las horas de la mañana antes de que el alba salga, cuando es muy de mañana, que usted vaya y tenga un encuentro con Dios a través de la oración y del estudio de la palabra. Por muchas razones. Biológicas, porque su mente está descansada, porque usted viene de haber disfrutado un sueño reparador, porque en ese momento sus neuronas estarán listas y su mente lista para absorber cual esponja todas las enseñanzas, porque no ha salido ese sol de actividades que derrite el tiempo que usted tiene, que le distrae, que empieza la bulla del suburbio, de los carros que pasan, de los demás miembros de la familia que se levantan a sus diferentes actividades, de muchas cosas que van a perturbar esa quietud y concentración especial que qué importante es que tengamos cuando vamos a ir a una porción de la palabra para dejar que Dios me hable a través de ella. Es similar, hay un paralelismo en lo que era la historia del maná cuando Dios lo mandaba en el desierto para el pueblo de Israel. El Señor ordenó muy temprano de mañana, antes de que salga el sol, el pueblo debía salir
allí a las afueras allí del campamento, y allí estaba todo el maná que el Señor había hecho descender sobre todo el campamento. Y la orden era muy temprano ir y recoger la porción diaria para cada día. Hay un simbolismo tremendo en que era una porción diaria para cada día. El pueblo no podía tomar hoy, excepto de viernes para sábado, no podían tomar doble porción porque ya no servía lo que se guardaba para el siguiente día. Y aquí hay un paralelismo tremendo, ¿ok? Lo que yo hoy oro o estudio o medito, sí, está bien, no es suficiente para que yo ya solo un día a la semana lo tomo y ese alimento sirve para todo el resto de la semana. Claro que no. Cada día yo debo alimentarme como físicamente lo hago. No solo me alimento cada día, sino 3 veces al día y hasta más. Estamos sobrealimentados. Ahora, nosotros tomamos la palabra de Dios ¿cuántas veces a la semana? Creemos que es suficiente con simplemente ir el día que usted va a la iglesia y recibir la porción, y cree usted que ya eso es suficiente para haber alcanzado suficiente energía espiritual y alimento espiritual para su alma. Claro que no. Así como el pueblo de Israel tenía que cada día ir y tomar una porción del alimento físico que Dios le daba, cada día debemos ir por una porción de la palabra del Señor. Además, una vez que el sol salía y caía sobre el maná, se derretía y se dañaba. Lo mismo ocurre con los quehaceres diarios. Una vez que sale el sol de las actividades, se derrite el maná espiritual. Ya no hay concentración, ya el teléfono repica, ya hay cualquier otra cosa que me va a distraer y que se me derritió el maná, ya me dio la hora de irme y ya entonces yo quedo sin volver a alimentarme de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Debemos encontrar un espacio muy temprano de mañana. Yo entiendo que algunas personas pueden tener un horario invertido, sobre todo en este país, donde hay personas que trabajan toda la noche y luego entonces descansan toda la mañana. Está bien, pero son excepciones. Aquí lo normal es que usted o yo me puedo ir a la cama a descansar a una hora todavía temprano de la noche, despertar muy temprano antes de que el alba salga, y tener ese encuentro y ese alimento y ese desayuno que va a fortalecer mi alma, y luego durante todo el día sigo en conexión. Puedo seguir escuchando cualquier otro material, cualquier otra cosa que me inspire y me ayude, pero qué importante es apartar ese espacio. En Lamentaciones 3, 22 y 23 encontramos una verdad poderosa. Dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Entiendes? Entonces cada día Dios nos está esperando. Cada mañana nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor cada mañana nos está esperando para derramar sobre nosotros y reiterar sobre nosotros cuánto nos ama, darnos a conocer los planes que Él tiene para nuestra vida, esperándonos para que nosotros le presentemos nuestros planes a Dios y le digamos: Señor, hoy tengo este día lleno de esto, de este plan, de este reto, de este desafío. Pedir la orientación que necesito para que Él vaya conmigo adelante, abra caminos, me enseñe qué decisiones tomar, me ayude a andar por el camino correcto. Cada día Él se presenta a tu disposición, y la mía nunca está tan ocupado como para decir: no tengo tiempo para ti. Dejamos esperando al Señor probablemente cada mañana, porque cada mañana sus misericordias son nuevas. Entonces Jesús, cuando contemplamos su vida, vemos que es así. La palabra de Dios dice que muy temprano de mañana, todavía cuando estaba oscuro, no había amanecido, ya Jesús estaba teniendo conexión con su Padre, encomendándose a Él, citando la palabra de Dios, recordándola. Por eso es que frente a cada ataque que Él tuvo del enemigo, Jesús siempre pudo responder con un escrito está.
Si Jesús necesitó de ello para vencer, para ser tentado en todo, mas no caer, ¿no le parece a usted que nosotros también necesitamos de este alimento espiritual y de esta dependencia de Dios? No podemos sobrevivir ni tener sanidad espiritual si nosotros nos desconectamos de la fuente de poder. Debe ser el alimento diario, ¿ok? Un alma que no come, que no bebe, que no respira, que decimos, la oración es el aliento de vida, es un alma que no va a sobrevivir. Tarde o temprano, minutos o horas o días después, va a perecer, y lo mismo ocurre espiritualmente hablando si no nos alimentamos de la palabra de Dios, la cual no debemos tratar de que ella se adapte a mí, a mi conveniencia, como ya dije, a tomar lo que a mí me parece y lo que no, y la parte que no me gusta no, sino que yo me debo someter a ella porque en ella está revelada la autoridad del Padre y Él es el soberano. ¿Ok? Y qué bueno es que Él es el soberano amante. Él es el soberano que nunca nos va a negar nada que sea para nuestro bien y nunca nos va a dar algo que sea para nuestro mal. En la segunda parte se nos habla acerca de la autoridad de las Escrituras. ¿Ok? Tiene una autoridad absoluta y dice, segunda de Timoteos 3, 15 al 17, que las Escrituras nos hacen sabios para la salvación. ¿Y dónde está la autoridad de la Escritura? Y dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice después, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como ya dije, no debe la Biblia adaptarse a mí, sino yo a ella. Sin embargo, qué interesante es que cuando usted va a la Escritura con el espíritu correcto, con el anhelo de allí encontrar solución para esa necesidad inmediata que usted tiene, usted allí cuando va a ella siente, y eso es obra del Espíritu Santo, que precisamente Él me guió hacia esa verdad tan importante, tan a tiempo que yo necesitaba para ese día, para esa situación particular. Se adapta a mí en el sentido de que de ella va a brotar en ese momento justo lo que yo necesitaba. En ese sentido sí podemos decir de que ella se va a adaptar y decir, wow, pero Señor, me has hablado hoy justo lo que yo necesitaba, justo esto que me hace falta. Pruébalo. ¿Cuántas veces uno no ha ido a la palabra del Señor y precisamente la porción que uno encuentra en ella, esa porción que usted y yo tanto estábamos necesitando? Muchas veces entonces nosotros queremos elegir textos al azar que no sirven de esa manera. Isaías 55, 9 dice que los pensamientos de Dios son muchos más altos que nuestros pensamientos. Es por eso que nosotros nos debemos acercar con humildad a la palabra del Señor, entendiendo que somos los que necesitamos ser enseñados. Nuestra mente, por muy hábil que sea, o nuestro raciocinio, nuestro discernimiento, siempre será frágil, porque pertenece a un corazón pues corrupto, inestable, engañoso. Dice la Escritura, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces yo no me puedo dejar guiar por mi propia sabiduría o mi propio discernimiento, pero lo que sí puedo hacer es que cuando mi vida, mi mente, mi carácter está alineado con los principios de la palabra del Señor, yo allí voy a encontrar entonces cómo cada vez yo voy a dar golpes más certeros, la flecha la voy a apuntar hacia el blanco, porque yo estoy alineado con la voluntad de mi Padre que me la revela Él en las Escrituras. Entonces, la autoridad de la Biblia viene de su origen. Es la palabra del Dios soberano y es Dios
ese Dios que quiere gobernar tu vida, pero para bien. ¿Por qué? Porque los pensamientos que Él tiene para conmigo son pensamientos de bien y no de mal. Entonces la pregunta directa es, ¿cuál es la base sobre la cual nosotros estamos tomando nuestras decisiones? ¿Es en lo que tú sientes? ¿Es en lo que tú o yo pensamos? ¿O es en un escrito? Está. Si dejamos que la Biblia sea quien tenga la última palabra en nuestra vida, créeme, entonces que vas a ir en concordancia con los planes que Dios tiene para tu vida. En la tercera parte del estudio de esta lección, se nos habla el día martes acerca de la verdad bíblica. Y en este día se nos enfrenta o se nos presenta una realidad muy actual. Vivimos en un mundo donde muchos dicen que la verdad no existe. Cada quien es dueño de la verdad. Y vivimos lamentablemente en tiempos donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, donde cada quien es libre de fijar su propia posición. Y ojo, esto puede ser cierto y no tan cierto, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque cuando la manera como yo voy a definir lo que es verdad saca a Dios de la fórmula, entonces allí esa verdad será una verdad muy relativa, muy personal, muy cambiante y muy moldeada por cada persona. Y el ser humano es complejo. El carácter de nosotros, los seres humanos, es muy complejo. En cambio, Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad no es un cúmulo teórico de información, de mandatos, de muchos menos, de reglas y no hagas, y prohibiciones, como lamentablemente a veces se presenta, sino que es la revelación del carácter de Dios. La verdad es una persona. Por eso es que, ¿quién tiene la verdad? ¿La tiene esta o aquella denominación? No. La verdad la tiene todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Pero ojo, cuidado con esto. Porque entonces usted tiene a Cristo en su corazón, pero Él es un Dios que no miente, que no se arrepiente, que no falla, que Él no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. No. Él es un Dios que Él dijo sí y es sí. Y Él permanece. No es un Dios indefinido, no es un Dios que se adapta a todo el mundo, de acuerdo a cómo yo lo quiero adaptar a mi propia vida. Claro que no. Es por eso que si la verdad es la persona de Cristo y yo voy a encontrar la verdad cuando yo me encuentro con Cristo, cuando dejo que Él entre en mi corazón para transformar mi vida y para romper cadenas, pues yo lo voy a conocer a través de la oración, del estudio de la palabra y de compartir con otras personas acerca de Él, de su amor y de su carácter. ¿Ok? Entonces, hay textos claves como Juan 17:7 dice, nos enseña que la palabra de Dios es verdad. Proverbios 3:5 y 6 nos llama a no confiar en nuestra propia prudencia, sino a reconocerle a Él en todo nuestro camino para que Él pueda enderezar nuestras veredas. En Salmos 12:6 afirma que las palabras de Dios son puras, sin error ni engaño. La palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 2:13 dice que la palabra actúa eficazmente en la vida y el corazón de aquellos que deciden creer en ella. En Salmo 33:4 y 5 dice que todo lo que Dios hace es perfecto y fiel. Y en Salmo 12:6 afirma que las palabras de Dios son puras, sin error y sin engaño. Entonces, si el que tiene la vida, el camino, el que logra el camino para la vida eterna es aquel que recibe a Cristo en su corazón, como yo conozco al Señor, a través de su palabra, que es la revelación de Él y de su carácter. Todo yo lo debo medir y someter a la manera de cómo vivió Cristo Jesús. Entonces, cuando las personas dicen que ya la palabra de Dios está muerta, sí, no, la palabra de Dios está más viva, es viva y eficaz, no ha muerto. Han pasado muchos años, han tratado de destruirla, pero ¿sabe qué?
no ha perdido esencia, efecto, poder, sino para aquellos que han decidido no ir a ella. Aquí hay un punto clave. No podemos decir Cristo es la verdad y al mismo tiempo ignorar la Biblia, porque ella es la revelación de su carácter y es la que nos guía y nos muestra el camino hacia la salvación. Entonces, es un proceso continuo. Así conforme nadie puede decir, tengo a cabalidad toda la comprensión de lo que está en la palabra de Dios. Claro que no. Y mucho menos decir, entiendo a Dios. Entiendo una cosa, somos seres finitos. Él es un Dios infinito. ¿Ok? Por eso es una mina en la cual tendremos que seguir cavando permanentemente. Aún después que gocemos de la vida eterna, vamos a seguir creciendo y creciendo en el conocimiento del amor infinito de Dios. Será, el texto por la eternidad, teniéndolo él directamente, aprendiendo de él, de su amor, de su carácter, de su bondad. Hoy más que nunca nosotros necesitamos, familia, definir algo. Yo sobre qué base voy a construir mi vida y mis decisiones y la de mi familia. ¿Cuál es el asiento? ¿Es lo que dice la mayoría? ¿Es lo que dice tal y determinada iglesia a la cual yo voy? Claro que es importante yo seguir entonces las enseñanzas de mis maestros y mis líderes, pero ojo, yo no me puedo conformar con lo que cualquier ser humano dice, sino que yo debo ir a la palabra de Dios y ver si hay coherencia entre lo que yo recibo en la iglesia y lo que la palabra de Dios dice. Porque acuérdate que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué va a pasar cuando en un momento dado X persona a quien tú respetas, y debemos respetar a nuestros pastores, ¿sí? Y usted pertenece a una congregación y la debe amar y la debe apoyar. Pero ¿qué va a pasar si en algún momento dado encontramos un punto que no veo que concuerda con un escrito? Yo debo no llegar y generar una oposición y una división. Y no, esa no es la actitud. Pero usted tiene derecho, y es de sabio, preguntar. Si el mismo Dios te dice, venid a mí y argumentemos juntos, argumentemos. Dios te invita a que tú puedes argumentar con él y tienes derecho a preguntar, ¿por qué, Señor? Y él con mucho amor y cariño te va a responder. Es lícito preguntar, pero no entiendo por qué esto es así. Si aquí la palabra de Dios me dice esto, ¿por qué acá esto se está haciendo de esta manera? Pero usted simplemente se va a dejar llevar por cualquier viento de doctrina de aquella persona en quien usted ha puesto sus ojos y su mirada. Qué lindo él habla. A mí me parece que lo que él dice es como es, no como el otro hermano dice. O sea, debemos también tener una fe propia. Y digo propia, fundamentada en un conocimiento que está arraigado en mi estudio profundo de las Escrituras. Ojo, como ya dije, no es lo que yo quiero creer, no. Cuando hablo de una fe propia, es una fe que viene bajo lo que el Espíritu Santo le ha enseñado cuando usted ha ido con sinceridad al estudio de la palabra de Dios. Sí, tenemos que tener nuestra propia experiencia y para eso hay que dedicar tiempo. Y lamentablemente eso es algo que muchas veces no le dedicamos. Ya entonces en la cuarta parte de la lección dice requerimientos bíblicos. Y en este día se nos lleva a una pregunta práctica. ¿Qué tanto estamos permitiendo que la Biblia gobierne realmente nuestra vida? Porque no basta con tenerla o conocerla, sino que entonces hay que tener un requerimiento claro, hacerla parte de mí, la regla de conducta, la guía, la lámpara que me guía en este camino de oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. ¿Qué requiere la Escritura? ¿Qué requiere Dios que revela su carácter acá? Ven a mí, todo el que esté trabajado y cargado. Ven a mí, aquel que está lleno de incertidumbre. Ven a mí, aquel que está herido. Yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar dirección. Yo te voy a dar paz. En Salmo 119, 11, David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y fíjate tú, he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Mm? Qué importante es que si usted tiene guardados los dichos de Jehová, la palabra de Jehová en su corazón, en su mente, antes de usted actuar, va a salir un escrito está que le va a confirmar si lo que está haciendo está bien o le va a detener y decirle no está bien, va en contra de la voluntad de Dios. Y yo debo primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué importante, no hable entonces solamente de leer, sino de yo internalizar la palabra de Dios en mi vida. Dice Hebreos 4:12, se nos recuerda que la palabra es viva y que actúa, que transforma desde lo profundo. Y cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, hay una promesa. El Espíritu Santo le va a traer, su pensamiento va a ser asaltado por una promesa justo en el momento en que usted la necesitaba. En una barrera y espérate, detente. No está bien que lo haga. Porque allí yo tendré atesorado en mi corazón y en mi mente los dichos de Jehová, sus requerimientos, lo que Él pide que yo haga, las razones que me deben mover a hacer las cosas. Solo así yo voy a saber qué camino seguir y de qué manera yo voy a poder vivir. Como les he dicho, es un libro que no ha sido limitado por el tiempo. Aproximadamente entre 1500 a 2000 años que se escribió su última parte de la escritura y sin embargo sigue teniendo vigencia, que no ha pasado de moda. ¿Y por qué? Alguien dice, ¿cómo pueden ustedes fijar su fe o lo que piensan y creen en un libro tan antiguo? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y porque el ser humano sigue siendo el mismo desde que el pecado entró en el corazón del ser humano. El ser humano sigue teniendo los mismos conflictos, los mismos temores. Tenemos los mismos problemas, ¿ok? El ser humano no ha cambiado. Es por eso que entonces, si la Biblia es la revelación del amor del Padre para la raza humana, para sus criaturas, Él es el mismo y nosotros seguimos siendo lo mismo, ¿ha perdido acaso vigencia las Escrituras? Imposible, sigue estando vigente. Las culturas cambian, las personas, los gobiernos cambian, la tecnología avanza. El corazón humano sigue luchando con lo mismo, con el orgullo, con la vanagloria, con el miedo, con el pecado, con el sentido de pertenencia. Y la palabra de Dios entonces responde y va satisfaciendo cada cosa de lo que tenemos nosotros los seres humanos. Es por eso que nunca pasa de moda, ni mucho menos perderá su poder, sino que mientras más densa es la oscuridad, mayor importancia y más alumbra la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, como ya lo dijimos. Coloque usted una linterna o una vela. Su luz se va a ver más intensa cuando cuando usted la coloca en un ambiente más y más oscuro. Mientras más densa es la oscuridad, más brilla entonces la luz. Es por eso que hoy por hoy nunca ha existido un tiempo en el cual la palabra de Dios tenga tanta vigencia como ahora, cuando el mundo está llegando al momento más oscuro de la historia y cuando nosotros tenemos frente a nuestros ojos lo que es el próximo desenlace del drama humano. Es por eso que nunca como ahora ha tenido tanta vigencia y tanta urgencia de que nosotros vayamos a las Escrituras, porque no tenemos por qué andar a oscuras. Como algunos hombres y mujeres que hoy día piensan qué va a pasar con este mundo y viene otra guerra mundial y vamos a ser eliminados todos con bombas biológicas, atómicas y no, claro que no. En la Biblia nos dice claramente quién es el creador, quién lleva entonces el control de este mundo y quién va a solucionar el drama humano. Nosotros no tenemos que andar como andan los que no conocen la Escritura. Nosotros, mientras el mundo anda ansioso y diciendo qué va a pasar, cuando vemos que estas cosas empiezan a suceder, ¿qué debemos hacer? Erguíos, levantemos nuestra cabeza porque sabemos que nuestra redención está cerca. Eso es lo que ocurre en el corazón de aquel que conoce la palabra. Llegamos casi a la parte final de la lección, donde en el día jueves se nos habla acerca de la condición del corazón humano. Es una continuidad a esto que estamos diciendo. En este día se nos lleva a un punto clave.
Y es importantísimo esto para sacarle o no provecho a las escrituras. La condición del corazón va a determinar lo que la Biblia puede hacer por esa persona. No porque ella tenga límites, claro que no, sino porque es el ser humano el que va a poner los límites cuando se acerca a la escritura. ¿Con qué clase de espíritu? ¿Un espíritu humilde? ¿Un espíritu dispuesto? ¿O un espíritu orgulloso, con ideas preconcebidas, con prejuicio y con indiferencia? En 1 Corintios 2:14 se nos explica que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Claro que los hombres que no van a la Escritura creen que entonces es un libro pasado de moda, creen que eso es tontería. Cree que creer en la palabra de Dios es para personas ignorantes, de poco nivel académico, personas manipulables. Claro que ellos lo creen. Ellos no pueden llegar a creer que es poder para salvación, que es locura. Eso es lo que ellos piensan. La palabra dice, obra en nosotros cuando la creemos y la recibimos como ¿qué? Como un regalo de Dios, como el mismo Dios que nos habla al corazón del ser humano. Esto nos confronta con algo profundo. Ya dijimos, la Biblia no cambia, pero sí va a cambiar el efecto que hace en nosotros, como ya dije, según la actitud de nuestro corazón. Mira, un corazón que está cerrado a su influencia, cerrado por los preconceptos, cerrados a dejar que ella impacte su vida, pues lo va a ver como algo común, lo va a ver como locura, va a salir o no va a surtir efecto en el corazón humano. No, ahora eso sí te digo, basta con que una persona diga, bueno, Señor, si de verdad esta es una herramienta y es la revelación de tu palabra a través de la cual tú me quieres hablar, Señor, yo no sé, es más, yo no creo, pero si tienes algo para mí, para decírmelo, pues dímelo. Hay una promesa que la palabra de Dios nunca se devuelve vacía. Esto es confrontarnos con algo profundo. Y es que el corazón del ser humano va a ser transformado no por mis palabras, sino por el poder que hay en la palabra de Dios. Ese poder misterioso, ese poder que rompe cadenas, ese poder que obra milagros. Un corazón que es dócil y que se deja transformar por ella. Es por eso que la Escritura también nos va a revelar en ocasiones algunos aspectos incómodos, pero necesarios. Claro que sí. Usted se imagina que un médico que ha descubierto la causa de su enfermedad y el pronóstico de su enfermedad, de su vida y de su salud, por no lastimar su corazón ni preocuparlo, le esconde el diagnóstico y por ende la receta y no le dice, hemos detectado que tienes esta condición y bueno, mira, esta es tu realidad, pero aquí te quiero presentar cómo la podemos tratar. ¿Es la actitud correcta esa o no del buen médico? Claro que sí. Entonces en la Escritura, claro que ella nos va a confrontar, por supuesto, nos va a confrontar con nuestra mayor necesidad. Y ten la seguridad de que si tú estás dispuesto a dejarte guiar por su influencia, por su poder sanador, ella va a hacer una obra maravillosa y espectacular. ¿Ok? Va a revelar el estado del corazón humano, ¿ok? Que se ha alejado de Dios, pero va a servir como ese puente que va a unir de nuevo, ¿ok? El cielo con la tierra, que va a traerte de vuelta a casa del Padre, que va a llevarte a tu tomar el brazo fuerte del Dios Todopoderoso que te va a levantar de lo más profundo donde tú hoy día te puedas encontrar. Entonces hay una gran diferencia en solo leer por leer o con una actitud ya predispuesta o de resistencia o cuando tú vas a ella con humildad buscando ser transformado. Créeme que la Escritura tiene poder para salvación. Bueno, yo creo que hoy entonces el llamado de esta semana es a que nosotros podamos hacer de este libro lo que realmente es palabra de Dios.
Son cartas de amor escritas por Dios para ti y para mí. Ese Dios que nos ama. Sí, que nos ha amado tanto, como dice la palabra de Dios, que con cuerdas de amor nos atrae. En la Biblia están esas cuerdas de amor con las que Dios nos quiere atraer. ¿Ok? Al Padre, a ese hijo rebelde, a ese que se ha alejado. Nos quiere traer de vuelta a Él. Así que yo te quiero animar a que tú hagas de la Biblia fuente de poder. Puedas encontrar en ella un lugar de refugio. Puedas encontrar en ella la luz que ilumine tu camino y que te llene de paz. Que sea ese bálsamo de Galaad que llegue a tu vida y a través de sus promesas tú y yo seamos sanados, consolados y podamos tener una fe fortalecida. Porque las batallas van a seguir, pero cuando estamos revestidos de su verdad y de sus promesas, nada temeremos, porque sabemos que hemos confiado en ese Dios que está revelado en las Escrituras, que nos ama, que pelea por nosotros y que va a completar su obra definitivamente en nosotros. Y pronto, cuando Él aparezca, vamos a ser transformados de una vez por todas y para siempre. Mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un estudio lindo, maravilloso, urgente. Yo te animo a que sigamos adelante, estudiando cada día más y más este precioso libro y encontrar en ella esos tesoros y diamantes y joyas que el Señor nos quiere dar para enriquecer nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz resto de semana. Chao.